Una niña pobre ayuda a un millonario a arreglar su Mustang, cuando él ve el anillo en su dedo. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. El sol del atardecer estiraba sombras largas sobre el camino rural cerca de Frankfurt mientras Clara Hermann volvía a casa caminando con paso lento desde la escuela. Tenía apenas 9 años, pero ya se notaba en ella esa madurez que solo llega cuando se ha vivido más de lo que se debería a esa edad. Su mochila vieja le colgaba con pesadez, repleta de libros y, curioso, un pequeño juego de herramientas envuelto en un trapo viejo. Era un regalo de su tío Lucas. Clara tarareaba bajito, apartando piedritas con la punta del zapato, cuando algo brillante captó su atención. Era un Mustang GT negro estacionado a un costado del camino, con el capó levantado y un hombre elegante caminando nervioso de un lado a otro mientras hablaba por teléfono. «Me da igual la reunión», decía con tono frustrado. «Estoy tirado en la carretera 41 y no hay ni un mecánico que quiera venir hasta aquí antes de varias horas». Clara frenó un poco el paso, intrigada por la escena. El hombre parecía fuera de lugar en medio de esa zona rural de Alemania. Su traje parecía hecho a la medida y probablemente costaba más de lo que su tío ganaba en 3 meses en el taller. Tenía el cabello oscuro perfectamente peinado y desde esa distancia Clara podía ver cómo brillaba un reloj caro en su muñeca mientras hacía gestos con la mano libre. «Lo resolveré yo mismo», dijo justo antes de cortar la llamada y guardarse el móvil en el bolsillo. Se acercó al motor como si pudiera arreglarlo con solo mirarlo fijamente. A Clara le dio un poco de ternura ver a alguien tan perdido. Su tío siempre le decía que el conocimiento no sirve si no lo compartes con alguien que lo necesita. «Disculpe, señor», dijo con voz firme mientras se acercaba al coche. «¿Tienes problemas con el coche?». El hombre giró, sorprendido al ver a una niña hablándole. Tenía unos 27 años y había hecho su fortuna en el mundo de los negocios inmobiliarios. Se llamaba Bruno Meyer. Era conocido por ser despiadado en los tratos y nunca mostrar debilidad. Pero ahora estaba vencido por un coche averiado y una niña que le ofrecía ayuda. «Es solo un problemilla», respondió con una sonrisa forzada. «No es nada serio». «¿No deberías estar camino a casa?». Clara se encogió de hombros y se acercó un poco más para ver el motor. «Sé un par de cosas de coches. Mi tío tiene un taller y me enseña cuando puede». Bruno soltó una pequeña risa. «Es adorable, pero este es un coche de alto rendimiento. No es cualquier cosa». «Tal vez, pero los profesionales son solo personas que saben qué buscar», contestó Clara sin perder tiempo y dejando la mochila en el suelo. Sin pedir permiso, se inclinó con cuidado sobre el motor, procurando no manchar su ropa de colegio. Bruno la miraba con una mezcla de diversión y sorpresa, hasta que esa sorpresa se convirtió en asombro al ver cómo la niña se concentraba observando cada detalle con atención. «¿Desde cuándo está dando problemas?», preguntó con un tono más serio. «Hace unos 20 minutos empezó a calentarse y luego se apagó solo». Clara asintió, pensativa. «¿Olió algo dulce?». «Como a jarabe». Bruno parpadeó. «Sí, ahora que lo dices». «¿Cómo lo supiste?». «Tu sistema de refrigeración está perdiendo líquido», dijo, señalando un charco debajo del coche que Bruno no había notado. «¿Ves eso? Esa es la fuga. Se está saliendo el refrigerante. Por eso se sobrecalentó». Bruno miró el charco, luego a Clara, y de nuevo al coche. Lo decía con tanta seguridad que era difícil no creerle. «¿Cuántos años tienes?». «9», respondió ella mientras abría su mochila. «Quizá tenga algo que ayude por ahora. Tío Lucas me hace llevar un pequeño kit de emergencia por si acaso». Bruno la observó mientras rebuscaba entre sus cosas. Era pequeña, con ojos vivaces y una expresión decidida. Su ropa estaba limpia pero visiblemente usada. El cabello castaño claro lo llevaba recogido en una coleta y tenía una manchita de tierra en la mejilla que probablemente ni notaba. «Aquí está», dijo, sacando una cinta adhesiva especial y un pequeño tubo de sellador. «Esto puede servir para que llegues hasta un mecánico. No es permanente,
pero te sacará del apuro. Bruno no dijo nada mientras Clara localizaba la fuga exacta y aplicaba la solución con movimientos seguros. Trabajaba como si lo hubiera hecho 1000 veces, explicando cada paso como si ella fuera la adulta y él el que necesitaba clases. Listo, dijo al terminar, limpiándose las manos con una toallita. Espera unos 10 minutos antes de encenderlo. Y no olvides echarle agua, porque perdiste bastante refrigerante. Bruno obedeció y sacó botellas de agua del maletero mientras Clara observaba con una seriedad que le sacó una sonrisa sin darse cuenta. Soy Bruno, por cierto, dijo, extendiendo la mano. Clara Hermann, respondió ella, estrechándosela con firmeza. Mucho gusto, señor Meyer. Cuando se estrecharon las manos, Bruno notó algo. Un destello rojo en el dedo de Clara, un anillo antiguo con un rubí. Era claramente demasiado grande para ella, pero lo llevaba ajustado con un hilo alrededor de la banda para que no se le saliera. Durante un segundo, Bruno sintió que algo se movía dentro de él. Ese anillo le resultaba extrañamente familiar, como si lo hubiera visto antes en otra vida. Vaya anillo interesante, comentó, con la voz algo rasposa. Clara bajó la vista, y su expresión se suavizó. Era de mi mamá. Dijo que simbolizaba una promesa muy importante. Una sombra cruzó su rostro. Falleció el año pasado. Lo siento mucho, dijo Bruno, aunque su mente ya no estaba del todo ahí. Algo en ese anillo lo inquietaba. No sabía por qué, pero no podía dejar de mirarlo. El motor arrancó a la primera cuando lo encendieron, interrumpiendo el momento. Clara sonrió satisfecha. Bruno, sin embargo, seguía con la mirada perdida. Déjame llevarte a casa, ofreció de pronto. Es lo menos que puedo hacer. Clara dudó solo un instante antes de asentir. Gracias, señor Meyer. Me encantaría. Mientras el coche se alejaba del arcén, ninguno de los dos sabía que ese encuentro fortuito desataría una cadena de secretos enterrados desde hacía más de una década. Y que el anillo de rubí sería la pieza clave para descubrir una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Durante el trayecto hacia la casa de Clara, Bruno no dejaba de mirar de reojo el anillo en su dedo. Cada vez que el sol atravesaba el parabrisas y lo iluminaba, sentía una punzada en el pecho. Algo dentro de él lo empujaba a recordar, aunque no supiera exactamente qué. Ese anillo, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Es bastante único. ¿Sabes de dónde lo sacó tu madre? Clara giró el anillo con el pulgar, un gesto que claramente hacía seguido, como si lo usara para pensar. Nunca lo explicó con claridad, respondió. Solo decía que se lo dio a alguien muy especial y que algún día yo iba a entender por qué era importante. Bruno se aferró al volante. Tenía los nudillos blancos. Le temblaban un poco los dedos. ¿Puedo verlo más de cerca cuando lleguemos? Claro, respondió Clara sin preocuparse. Había algo en la forma en que el señor Meyer hablaba que no la hacía sentir incómoda. Era como si en ese momento fuera más un niño confundido que un adulto millonario. Al llegar al pequeño edificio donde vivía, Clara se quitó el anillo y se lo pasó a Bruno. El hilo que lo sujetaba se deslizó suavemente al soltarlo. El anillo era antiguo, con un rubí rojo intenso incrustado en oro envejecido, lleno de detalles en forma de hojas y enredaderas. Bruno lo sostuvo en la palma con cuidado. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Reconocía esa filigrana, esos grabados. Sabía que formaban unas iniciales, si se miraban con atención. Olivia Meyer. Susurró casi sin voz. ¿Qué dijo? Preguntó Clara, frunciendo el ceño. Bruno la miró con sorpresa. Tenía los ojos muy abiertos. Hace 9 años, dijo Bruno con voz casi temblorosa, visité el orfanato Sonnenheim. Había una bebé, su nombre era Laura. No podía hablar ni caminar, pero algo me conectó con ella. Le dejé este anillo como promesa. Prometí que volvería algún día. Los ojos de Clara se agrandaron. Laura. Ese nombre lo decía mi mamá cuando dormía. A veces tenía pesadillas con ese nombre. Bruno le devolvió el anillo lentamente.
Le temblaban las manos. Sentía que acababa de abrir una puerta hacia algo muy profundo. ¿Tu madre, cómo se llamaba? Sofía Herman. Era enfermera, antes de adoptarme. ¿Y tú recuerdas algo de antes? Clara negó con la cabeza. No. Solo tenía 2 años cuando llegué a vivir con ella. Bruno sintió que su cerebro estaba conectando puntos que no sabía que estaban sueltos. Clara, creo que tu madre tenía una historia más complicada de lo que sabías. Y quizá yo también. No hubo tiempo para decir más. La puerta del edificio se abrió de golpe y un hombre de unos 40 años salió apresurado, con la cara llena de preocupación. Clara. ¿Dónde estabas? Es tardísimo, estaba a punto de llamar a la policía. Se frenó en seco al ver el coche caro y al hombre trajeado. Su mirada se agudizó. Tío Lucas, dijo Clara con rapidez, es el señor Meyer. Su coche se descompuso y lo ayudé a repararlo. Me ofreció llevarme a casa. Lucas escaneó a Bruno con la mirada, con esa desconfianza natural que dan los años y las cicatrices. Qué amable de su parte, dijo sin sonrisa. Clara tiene buena mano para los motores. Bruno asintió y extendió la mano. Lo sé. Me salvó hoy. Se estrecharon las manos, pero Lucas no bajó la guardia. Me gustaría hablar con ustedes algún día, añadió Bruno. Sobre el pasado de su hermana. Y el lugar donde trabajaba antes. La expresión de Lucas se tensó al instante. ¿Y por qué le interesa eso, señor Meyer? Bruno sacó una tarjeta de su chaqueta y se la tendió. Es una historia larga. Pero creo que podría ser importante. Para todos. Mientras Bruno se alejaba en el Mustang ya funcionando, Clara sentía el anillo un poco más pesado en el dedo. No sabía por qué, pero tenía la certeza de que su vida había cambiado en ese momento. Bruno, de vuelta en su apartamento en lo alto de una torre en el centro de Frankfurt, no podía quitarse esa sensación del pecho. Subió por el ascensor privado hasta el piso 52. Era todo lujo y diseño moderno, pero esa noche no sentía nada de eso como suyo. Entró directo a su estudio y fue hasta una pequeña caja de madera que guardaba detrás de un estante de trofeos. La abrió con cuidado. Dentro, una vieja foto Polaroid en blanco y negro. En ella, un adolescente con cara de niño tomaba de la mano a una pequeña con ojos brillantes en el patio de un orfanato. Te prometí que volvería, susurró Bruno, con los ojos húmedos. A kilómetros de distancia, Clara cenaba en silencio mientras su tío cocinaba algo rápido. Ese señor, el del coche. ¿Por qué crees que estaba tan interesado en el antiguo trabajo de mamá? Lucas se quedó quieto unos segundos. Luego dejó el sartén y se sentó frente a ella. ¿Dijo algo? Reconoció el anillo. Dijo que era el mismo que le dio a una niña llamada Laura. Y que mi madre trabajó en un sitio llamado Sonnenheim. Lucas bajó la mirada. Sofía nunca hablaba mucho de eso. Solo dijo que el lugar cerró de repente. Y que fue entonces cuando te adoptó. Clara se levantó y fue a su mochila. Sacó un diario viejo. Lo encontré cuando mamá murió. A veces hablaba de papeles que guardó en un banco y de verdades que algún día deberían salir. Le enseñó la contraportada, donde estaba pegada una pequeña llave. ¿Crees que tenga algo que ver con el señor Meyer? Lucas no respondió al instante. Sus ojos estaban clavados en la llave. Algo le decía que sí. Mientras tanto, Bruno había entrado al servidor de su empresa, buscando todo lo que pudiera sobre Sonnenheim. Y lo que encontró lo dejó helado. Los documentos decían que la propiedad fue adquirida por su padre, Hans Mayer, justo después de la última vez que Bruno visitó a Laura. En los informes oficiales se decía que el orfanato cerró por problemas financieros, pero había un memorando interno que contaba otra historia. Hans había utilizado contactos en el gobierno local para clausurarlo por supuestas fallas de construcción. Demasiado conveniente. Demasiado fácil. Y lo peor era una nota escrita a mano. Transferencias completadas. Sin documentación pendiente. Bruno se recostó en su silla.
Sentía que acababa de rasgar un velo muy oscuro. ¿Qué había hecho su padre? ¿Y cómo era que Clara tenía ese anillo? Al amanecer, ambos seguían sin dormir. Y ambos tenían las mismas preguntas. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué había pasado en ese lugar hace 9 años? ¿Y por qué sus caminos se habían cruzado ahora? Bruno salió de la ducha, pero el agua caliente no había logrado despejarle la mente. El baño del ático relucía de mármol y acero, pero todo ese lujo se sentía ahora hueco. Se quedó unos segundos frente al espejo empañado, limpiándolo con la mano. Lo que vio no era el hombre poderoso que los demás veían, sino alguien lleno de preguntas que llevaba años ignorando. Bruno, se oyó la voz de Leonie desde la habitación. Era su prometida, siempre elegante, vestida con un conjunto caro de diseñador. Los Smith han llamado 2 veces sobre la propuesta del nuevo desarrollo, y el florista necesita tu aprobación para los arreglos de la boda. Bruno apenas la escuchó. Seguía dándole vueltas a lo del anillo, a Clara, a Sofía, y a ese nombre. Laura. ¿Recuerdas si alguna vez mencioné un lugar llamado Sonnenheim? Leonie arqueó una ceja. ¿El orfanato ese en el que colaboraba tu madre hace años? ¿Qué importa eso ahora? Bruno no respondió. Fue directo a su despacho, abrió una gaveta escondida tras sus premios empresariales y sacó una pequeña caja de madera. Dentro, una foto descolorida. Él con Laura, su pequeña amiga de la infancia. Te prometí que volvería, susurró otra vez. En otra parte de la ciudad, Clara hojeaba por 10ª vez el diario de su madre. El tío Lucas ya se había ido al trabajo, dejándole el desayuno preparado y una nota que decía no hables con extraños. Como si eso ya no hubiese pasado. La casa era vieja, con techos manchados por la humedad, electrodomésticos anticuados y muebles que ya habían visto mejores días. Pero tenía algo que el ático de Bruno no, calidez. Fotos de Clara y Sofía decoraban las paredes. Sus cumpleaños, su primer día de clases, pequeños recuerdos llenos de amor real. Mientras comía en silencio, Clara murmuró, ese hombre sabía cosas. Cosas sobre mamá. Cosas sobre mí. El diario tenía frases que ahora cobraban sentido. No podía dejarla allí. Había promesas que valía la pena romperlo todo para cumplirlas. En la contraportada, justo al lado de la llave, había una fecha y unas iniciales que nunca había entendido. Ahora, todo apuntaba al banco. Esa misma tarde, Bruno se presentó en los archivos centrales de Meyer & Partner. No confió en sus asistentes ni en ningún ejecutivo. Lo que buscaba era demasiado delicado. Revisó caja por caja, expediente tras expediente, hasta que encontró uno etiquetado como adquisición Sonnenheim. Dentro había solicitudes de compra, planos, una foto del edificio antes de la demolición y, lo más importante, un sobre cerrado con la inscripción, solo uso personal. H.M. Bruno lo abrió con manos temblorosas. Actas de nacimiento. Documentos de adopción. Una lista de nombres de niños con anotaciones a un lado. Algunos tachados. Otros con marcas rojas. En medio de todo, un nombre rodeado con marcador, Laura Schaffer. Manejo especial, según indicaciones de H.M. El teléfono vibró. Era Leonie. La ignoró. Siguió leyendo. Había tantas piezas sueltas. Demasiadas coincidencias. Hans Meyer había controlado vidas. Movido niños como si fueran fichas en un tablero. ¿Y Laura? ¿Por qué desapareció justo después de esa adquisición? ¿Y cómo había llegado su anillo a los dedos de Clara? Al día siguiente, Bruno seguía sin dormir bien. Caminaba de un lado a otro por su estudio cuando recibió un mensaje del sistema de vigilancia del edificio. Su padre estaba allí. Y no venía de visita. Que suba, ordenó Bruno con voz tensa. Hans Meyer entró como si el lugar aún fuera suyo. A sus 65 años, aún imponía respeto. Pelo canoso, mirada fría, traje impecable. «Te ves cansado, hijo», dijo con una sonrisa. Bruno no respondió.
Revisando archivos viejos, continuó Hans, paseando la vista por el despacho. La historia antigua no merece tu tiempo. El futuro de Mayer & Partner es lo que importa. La boda. La expansión. El legado. La palabra legado le revolvió el estómago a Bruno. Claro, padre, respondió fingiendo calma. Solo estoy atando algunos cabos sueltos. Hans se detuvo frente a una foto familiar en la repisa. Una de esas en las que posaban perfectos, como si todo en la familia estuviera en orden. Hay cosas, dijo en voz baja, que es mejor dejar enterradas. Bruno apretó los dientes. Estaba seguro de algo, su padre sabía de Clara. Sabía lo del anillo. Y sabía más de lo que jamás había dicho. Esa noche, no volvió a casa. Se alojó en un hotel discreto del centro, pagó en efectivo y llamó a 3 personas, a su abogado, a un investigador privado y al número que Clara le había dado el día anterior. Cuando Lucas respondió, Bruno habló rápido. Necesito verlos. No en su casa. En un lugar público pero tranquilo. Tiene que ver con lo que encontraron ayer. ¿Cómo sabes que encontramos algo? Respondió Lucas con desconfianza. Porque yo también encontré cosas, dijo Bruno. Y creo que todos corremos peligro. 1 hora después, se encontraron en una cafetería sencilla en las afueras. Clara abrazaba su mochila con fuerza. Lucas mantenía el brazo alrededor de ella mientras Bruno se sentaba frente a ellos, con el rostro marcado por la tensión. Creo que eres mi hermano, soltó Clara sin rodeos. Bruno asintió lentamente. Y creo que Hans Mayer, nuestro padre, te ha estado ocultando durante 9 años. Lucas miró a Bruno como si no supiera si golpearlo o escucharlo. La carta que habían encontrado en la caja del banco mencionaba a una niña llamada Laura, a un orfanato, y un plan. ¿Sabes algo de eso? Preguntó Lucas con la mandíbula tensa. Bruno bajó la voz. Mi padre no hace nada sin una razón. Los niños de Sonnenheim no solo fueron adoptados. Fueron seleccionados. ¿Seleccionados? Preguntó Lucas. Encontré documentos. Listas. Evaluaciones. Clasificaban a los niños por habilidades, salud, potencial. Como si fueran productos. Clara tragó saliva. ¿Y yo? ¿Qué tenía yo? Bruno la miró con tristeza. Aún no lo sé. Pero encontré una mención sobre una fecha. Una preparación para algo. A tus 18 años. Lucas la abrazó con más fuerza. ¿Y qué hacemos? Bruno dudó. Luego sacó de su chaqueta una memoria USB. Reunimos pruebas. Buscamos testigos. Y nos adelantamos a lo que quiera hacer. Porque si lo que pienso es cierto, esto apenas empieza. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra hamburguesa en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. La puerta del antiguo banco Landesbank en Frankfurt se abrió con un chirrido cuando Clara y su tío Lucas entraron esa misma tarde. Lucas había dejado su turno a medias, no podía concentrarse en nada desde la noche anterior. ¿Estás segura de que tu madre se refería a esto? Susurró mientras miraba el gran vestíbulo de mármol, incómodo desde el primer segundo. A él los bancos nunca le habían gustado. Lo escribió claramente en el diario. Dijo Clara, aferrada al cuaderno y a la llave de la caja fuerte. La verdad está en Landesbank. Cuando tenga la edad para entender, que encuentre el camino de regreso. El gerente los atendió con cierta desconfianza. Revisó los papeles, el certificado de defunción de Sofía, los documentos de tutela de Lucas, la llave. Esto es inusual, pero parece en orden, dijo mientras los guiaba a una sala interior. Frente a ellos se alineaban decenas de cajas de seguridad. El gerente insertó una llave maestra junto a la pequeña llave de Clara. Con un clic seco, se abrió la caja número 212. Les daré privacidad, dijo, y se fue cerrando la puerta. Lucas y Clara abrieron la caja. Dentro,
una carpeta de documentos, una pequeña caja de madera oscura y una carta con el nombre de Clara escrito a mano por Sofía. «Es para mí», dijo Clara con la voz temblorosa. Abrió la carta con manos inseguras y empezó a leer. A medida que lo hacía, las lágrimas se le acumularon en los ojos. «Mamá lo sabía todo», susurró. Sabía que no era quien pensaba que era. La carta revelaba que Sofía había sido jefa de enfermería en Sonnenheim. Una noche escuchó a Hans Mayer discutiendo con el director del lugar sobre el destino de una niña llamada Laura. Temiendo por su seguridad, Sofía huyó con ella. Cambió sus nombres, falsificó documentos y comenzó una nueva vida. En la carpeta había pruebas, certificados de nacimiento, papeles de adopción falsos y un documento original con el nombre de nacimiento de Clara, Laura Meyer, hija de Hans y Olivia Mayer. Lucas leyó el certificado varias veces, como si no pudiera procesarlo. «Esto es imposible. Hans Meyer, uno de los hombres más ricos de Alemania, ¿es tu padre? ¿Y te dejó así?» Clara miraba el documento con el mundo tambaleándose a su alrededor. ¿Y Bruno? Si Hans es su padre también, entonces es mi hermano. Lucas tragó saliva. No dijo nada. Solo se quedó ahí, como congelado. La caja de madera contenía un recorte de periódico viejo. En él, Olivia Mayer aparecía en una gala benéfica, rodeada de niños del orfanato. En el margen del papel, una nota escrita a mano: «Nunca dejó de buscarte». Mientras ellos descubrían la verdad, Bruno revisaba los informes que le habían enviado sus investigadores. En los documentos del personal de Sonnenheim, aparecía Sofía Hermann y una nota: «Renuncia por motivos éticos. Posible riesgo. Mantener bajo observación». No había registro alguno de lo que pasó con la niña llamada Laura después del cierre. Nada. Como si nunca hubiera existido. Bruno abrió su cajón y sacó otra caja. Dentro, una foto antigua de su madre, Olivia, con un recién nacido en brazos. En la parte trasera, con letra delicada, se leía: «Laura Elizabeth Meyer. Nacida 4:17 de la mañana, mi ángel perfecto». De pronto, el intercomunicador vibró. «Señor Meyer, su padre ha venido a verlo». Bruno guardó la foto sin responder de inmediato. Respiró hondo. «Hazlo pasar». Hans Meyer entró con la tranquilidad de quien sabe que el mundo le pertenece. Ni siquiera preguntó si podía sentarse. «Dicen que has estado preguntando por Sonnenheim», dijo en tono casual. Bruno, impasible, respondió: «Solo reviso la historia de nuestros proyectos». Sonnenheim Plaza ha vuelto a mi mente. Hans entrecerró los ojos. «El pasado no merece tu tiempo. El futuro es lo que importa». «El futuro», repitió Bruno. «¿Y si el pasado regresa?» «No lo hará», dijo Hans. «No si haces lo que debes». «La empresa es tuya, Bruno. Siempre fue tuya. Eres mi legado». Bruno asintió despacio, sin dejar ver nada en su rostro. «Por supuesto, padre». Mientras Hans se marchaba, se detuvo justo antes de la puerta. «Y Bruno, mantente alejado de esa zona al este. No hay nada en ese barrio que valga la pena». La puerta se cerró. Bruno se quedó mirando el vacío. Su padre lo sabía. Sabía lo de Clara, lo del anillo, lo del banco. Y si lo sabía, era cuestión de tiempo para que hiciera algo. Esa noche, Bruno no regresó a casa. Se hospedó en un hotel de paso y llamó a Lucas. «Necesito hablar con ustedes», dijo, sin rodeos. «Nos vigilan. Tenemos que movernos». «¿Cómo sabes que nos vigilan?» «Porque mi padre lo sabe todo. Y no solo sobre Clara». «¿Qué más?» Bruno bajó la voz. «Laura tenía una hermana gemela. Mi madre me lo confirmó». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Otra niña?» «Se llamaba Elizabeth. Hans le dijo a mi madre que murió al nacer. Pero ahora no estoy tan seguro». «¿Quieres decir que podría estar viva? ¿O algo peor?» «No puedo asegurarlo»,
pero necesito entrar a la bóveda privada de mi padre esta noche. ¿Y Clara? ¿Puede quedarse en un lugar seguro? Mi primo vive en la frontera con Bélgica. Los llevaré esta noche. Lucas, tu cuñado Daniel. ¿Recuerdas cómo murió? Lucas enmudeció. Un accidente de coche, dijeron. Nunca me convenció. Mi padre lo tenía fichado como enemigo potencial en uno de sus archivos. Creo que fue eliminado. ¿Todo esto por Clara? Esto va más allá. Creo que Hans lleva años manipulando vidas. Clara no es la única. Pero es la clave. Hans Meyer asistió esa noche a una gala benéfica en el centro de Frankfurt. Bruno lo sabía, por eso esa era su única oportunidad. Usando su tarjeta de acceso ejecutivo, entró a la oficina privada de su padre después del horario laboral. Sabía exactamente a dónde ir. El cuadro familiar que colgaba detrás del escritorio se deslizó con facilidad al presionar una placa. Detrás, una caja fuerte empotrada. Probó varias combinaciones. El cumpleaños de Hans. Nada. El día de la fundación de la empresa. Tampoco. Entonces recordó la fecha de su adopción formal. Lo intentó. Un clic. Bingo. Dentro encontró carpetas clasificadas por códigos, etiquetas con nombres y sellos de confidencialidad. Sacó su móvil y empezó a fotografiar todo. Una carpeta llamó su atención, adopciones especiales. Otra, estudios genéticos. Una más, contingencias familiares. Lo que encontró le revolvió el estómago. Hans había coordinado docenas de adopciones a lo largo de años, no por generosidad, sino como parte de un experimento sistemático, niños seleccionados por su genética, salud y capacidades. Uno de los documentos era particularmente espeluznante, estudio de gemelos criados por separado, informe comparativo. La carpeta con su nombre tenía horarios escolares, evaluaciones psicológicas, planes médicos futuros. Y luego, al fondo, una carpeta titulada Elizabeth Meyer. Adentro, un certificado de defunción y una sola foto. La imagen de un bebé con una anotación en letra manuscrita, muestra biológica almacenada, Centro Médico Meyer, código 7729ER. El móvil de Bruno vibró. Un mensaje de Lucas, nos fuimos. Un coche oscuro rondaba el edificio. Estamos a salvo, ¿dónde estás? Antes de contestar, Bruno escuchó pasos. Se giró. La luz de la oficina se encendió. Leonie estaba en la puerta, aún con su vestido de gala. Sabía que estabas ocultando algo, dijo con la voz tensa. Bruno se metió el móvil al bolsillo. No lo entenderías. Inténtalo, dijo ella, entrando más. Porque hace 10 minutos, el equipo de seguridad de tu padre recibió una orden para ir a buscarte. Bruno se quedó inmóvil. ¿Podía confiar en ella? ¿Por qué me ayudarías? La perfecta compostura de Leonie se rompió apenas. Porque he visto lo que tu padre es capaz de hacer. Y estoy harta. Harta de fingir, de ser parte de su juego. Me usó desde que tenía memoria. Como a ti. Bruno la observó detenidamente. La frialdad habitual no estaba ahí. ¿Qué propones? Usa el ascensor de servicio y baja al sótano. Les diré que subiste a la azotea. Pero tienes que irte ahora. Leonie, mi padre ha estado usando niños como piezas de ajedrez. Tiene documentación, planes médicos, experimentos genéticos, lo sé. Ya no quiero formar parte de esto. Se quitó los tacones y le dio la espalda. Corre. Bruno no lo pensó más. Salió al pasillo trasero con los documentos bajo el brazo. Mientras bajaba en el ascensor de servicio, comprendía que todo había cambiado. Ya no era parte de Meyer & Partner. Era un objetivo. En las afueras de la ciudad, Bruno se reunió con Lucas y Clara en un pequeño restaurante 24 horas, en medio de la nada. Tenía la cara pálida, las ojeras profundas, el gesto agotado. Todo lo que encontré está aquí. Dijo, dejando una memoria USB sobre la mesa. También esto.
Deslizó la fotografía del bebé. Clara la tomó entre sus dedos. ¿Ella es mi hermana? Bruno asintió. Mi madre cree que murió al nacer. Pero lo que vi en la bóveda me hace pensar que Hans mintió. El certificado está manipulado. Y la muestra de tejido está almacenada en una clínica privada de la familia. Clara acarició la imagen con cuidado. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Tal vez Sofía tampoco lo supo. Huyó contigo. No tenía cómo saber si el otro bebé vivió. Lucas frunció el ceño. ¿Y qué querías hacer con esta información? Necesitamos entender qué estaba planeando mi padre. Y cómo Clara encaja en todo eso. Si lo que vi es cierto, él tenía pensado algo para su cumpleaños número 18. Procedimientos médicos. Entrenamiento. Control total. Clara no dijo nada. Sacó el anillo de rubí y lo giró. Con un pequeño clic, se abrió un compartimento diminuto en la base del engaste. Dentro, un microfilm. Bruno y Lucas se miraron sorprendidos. Bruno lo sacó con cuidado. Esto podría ser la clave, susurró. Horas después, los tres estaban en una papelería de barrio que aún conservaba un viejo lector de microfichas. Insertaron el diminuto rollo y observaron en la pantalla lo impensable. Nombres en clave. Fechas. Pagos. Esto es un registro de sobornos, dijo Bruno en voz baja. Pagos a médicos, funcionarios públicos, instituciones educativas. Documentos firmados por Hans. Todo relacionado con el proyecto Svilinge, gemelos. Lucas señaló una línea en la pantalla. De Herman, neutralizado, 50.000 euros. Se quedó mudo. Bruno entendió antes de que hablara. Daniel Herman. El hermano de Sofía. El accidente fue un encubrimiento. Mi padre pagó por su muerte. Clara no despegaba los ojos de la pantalla. Hay un nombre que se repite aquí. Una y otra vez. ¿Quién es Leonie Schubert? Bruno palideció. Mi prometida. Lucas levantó la mirada. ¿Qué? Bruno leyó en voz alta. Informante. Supervisión de Bruno Meyer. Contacto desde 2011. Se recostó en la silla. La cabeza le daba vueltas. Leonie llevaba años espiándolo. Y sin embargo, esa noche lo había salvado. ¿Crees que cambió de bando? Preguntó Lucas. Bruno dudó. No lo sé. Pero ahora mismo, es la única que tiene acceso a mi padre. Y al evento del sábado. Clara frunció el ceño. ¿Qué evento? Bruno sacó el móvil y mostró un anuncio digital. Ceremonia de colocación de la primera piedra, Plaza Sonnenheim. Este sábado, 19. Asiste el señor Hans Meyer. Toda la prensa estará allí, dijo. Todos los inversores. Funcionarios públicos. Mi padre quiere usar el terreno del antiguo orfanato para lanzar su nuevo proyecto estrella. Lucas lo entendió al instante. Y tú quieres exponerlo en su propio evento. Bruno asintió. Con pruebas. Con testigos. Con toda la verdad. Es arriesgado, dijo Lucas. Pero tal vez sea nuestra única oportunidad. Clara levantó la mirada. ¿Y si mi hermana está viva? ¿La encontraremos? Bruno le sostuvo la mirada con ternura. Después de esto, haremos todo lo posible. Te lo prometo. La noche previa al evento, la pequeña cabaña en las afueras de Kassel donde se escondían Bruno, Clara y Lucas estaba llena de actividad. Cada quien tenía una tarea. Bruno coordinaba llamadas con sus contactos, Lucas preparaba documentos duplicados y Clara ordenaba todo en carpetas según categorías, pruebas visuales, sobornos, investigación genética. Bruno tenía a la doctora Reinhardt, antigua directora del orfanato Sonnenheim, como testigo clave. Después de años de silencio, por fin estaba dispuesta a hablar. Tenía documentos y la conciencia destruida. Bruno había prometido mantenerla protegida. ¿Y Leonie? Preguntó Lucas mientras revisaba los planes de acceso al evento.
Bruno mostró el móvil. En la pantalla, un mensaje de texto, confirmado, estarás en la lista de oradores. También incluirán tu nuevo cargo como sucesor de Mayer & Partner. Me aseguré de que tu discurso sea justo después del de Hans. Tienes 5 minutos. Lucas lo leyó 2 veces. ¿Crees que sigue siendo de confianza? Creo que ella también quiere destruir lo que Hans construyó, respondió Bruno. Y conoce cada rincón de ese lugar. La necesitamos. ¿Y tu madre? ¿Dónde estará Olivia? En el Hotel Conexov. Registrada bajo su apellido de soltera. Clara estará con ella. Alejada del caos hasta que todo esté bajo control. Clara dejó de ordenar papeles por un segundo. ¿Y si algo sale mal? Bruno se agachó para quedar a su altura. Pase lo que pase, vamos a estar juntos después de esto. Cuando todo termine, no habrá más secretos. Lucas miró hacia la ventana. Un coche oscuro pasó lentamente por la carretera. Los están vigilando, dijo en voz baja. Lo saben. Esa noche durmieron por turnos. Bruno repasó su discurso una y otra vez. Cada palabra debía ser precisa. No podían permitirse errores. El gran salón del centro de convenciones de Frankfurt resplandecía con los reflectores. Mesas redondas decoradas con candelabros, flores blancas y manteles de terciopelo bordeaban el lugar. La élite empresarial y política de Alemania estaba presente. Hans Meyer subió al escenario primero. Impecable como siempre, se dirigió al público con su tono ensayado. Sonnenheim Plaza será el proyecto urbano más importante de las próximas décadas. Revitalizaremos una zona olvidada y le daremos nueva vida. Innovación. Crecimiento. Progreso. Los aplausos estallaron. Mientras tanto, Bruno observaba desde el costado del escenario, vestido con un smoking simple, su rostro sereno por fuera, pero ardiendo por dentro. Leonie apareció a su lado. Todo listo. La doctora Reinhardt está en la mesa 9. Lucas está con el equipo técnico. Tu madre y Clara ya llegaron. Bruno asintió. ¿Seguridad? Hay más controles de lo previsto. Hans reforzó vigilancia. Pero ya tienen tu nombre en la lista. Solo, ten cuidado. La voz de Hans retumbó por el sistema de sonido, y ahora, mi mayor orgullo, mi sucesor, el futuro de nuestra empresa. Con ustedes, Bruno Meyer. El foco lo iluminó. Bruno subió las escaleras al escenario y tomó el micrófono. Miró al público. Sabía que cada rostro presente representaba un eslabón en la cadena de poder de su padre. Gracias, padre, empezó. Antes de hablar sobre Sonnenheim Plaza, quiero contarles una historia. Una muy personal. Hans lo miró desde un costado, sin expresión. Leonie, en la parte baja del escenario, activó el primer video. En las pantallas gigantes apareció una imagen, el edificio original del orfanato Sonnenheim. Le siguieron documentos, listas de adopciones, correos internos. Hace 9 años, este lugar era un orfanato. Cerró de forma abrupta. Muchos niños desaparecieron de los registros. Me tomó años entender por qué. Murmullos entre los asistentes. Algunos funcionarios se removían en sus asientos. Hans Meyer, mi padre, orquestó ese cierre. No por problemas estructurales, sino porque ese lugar era el núcleo de un experimento de manipulación genética, selección de menores y control social. Hans se adelantó, intentando tomar el micrófono. Bruno se hizo a un lado. Hay pruebas, dijo alzando la voz. En sus archivos. Documentos con firmas, pagos ocultos, falsificación de certificados de nacimiento y defunción. Lo hemos documentado todo. La doctora Reinhardt está aquí y lo puede confirmar. Los reflectores se enfocaron a la mujer en la mesa 9. Se levantó con un fajo de papeles. Yo dirigí Sonnenheim. Fui cómplice de un sistema que seleccionaba niños según criterios de utilidad. Fui presionada por Hans Meyer. Tengo copias de cada expediente.
Los asistentes quedaron en silencio. Algunos comenzaron a grabar con sus móviles. En ese momento, Olivia y Clara caminaron lentamente hacia el escenario. Llevaban puestos anillos de rubí idénticos. Ella, dijo Bruno, señalando a Clara. Es mi hermana. Fue separada de nuestra familia por Hans Meyer. Declaró muerta a su gemela y la entregó como parte de su proyecto de control. Mi madre creyó durante años que su hija había fallecido. Aquí está viva. Hans, al borde del escenario, gritó. Mentiras. Esto es un montaje. Una voz entre la multitud lo interrumpió. Era Sarah, la enfermera que crió a Clara como hija. Avanzó con paso decidido, Lucas a su lado. No morí en ningún accidente, dijo Sarah. Sofía Hermann, mi hermana, dio su vida para proteger a esta niña. Yo continué con esa promesa. Hans Meyer quiso usarla como reemplazo, como copia de su heredero. Pero la criamos con amor. Sin su control. Hans retrocedió un paso. Los murmullos ya eran incontrolables. La prensa había comenzado a transmitir en vivo desde sus móviles. Bruno se volvió hacia su padre. Tu legado terminó esta noche. Esto ya no es tu imperio. Hans lo miró fijamente. Su rostro se torció de furia. ¿Tú crees que sabes todo? ¿Sabes por qué te elegí a ti para adoptarte, entre todos los niños? Preguntó Hans con tono venenoso. Bruno frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? No eras cualquier niño. Eres sangre Meyer. Olivia es tu tía. Tu verdadera madre fue su hermana. Murió al dar a luz. Lo supe desde el principio. El silencio se volvió denso. Todos se quedaron congelados. Te crié como mi hijo porque eras el heredero perfecto. Ya eras uno de los nuestros. Solo necesitabas moldearte. Olivia se tapó la boca. Bruno dio un paso atrás. Mi madre. Margarete. Murió al tenerte. Y yo, aproveché la oportunidad. Bruno apenas podía sostenerse en pie. El caos estalló. Reporteros gritaban preguntas, cámaras apuntaban en todas direcciones. Desde la entrada, agentes de policía irrumpieron en el salón. Hans Meyer, anunció una oficial con voz clara. Queda usted arrestado por fraude, conspiración, soborno, falsificación de documentos y violación de derechos humanos. Hans gritó mientras lo esposaban. Nada de esto cambiará nada. Mi nombre sigue siendo poder. Bruno bajó del escenario. Su familia lo esperaba. Clara lo tomó de la mano. Olivia lo abrazó. No más secretos, dijo ella entre lágrimas. Bruno sintió que, por fin, el peso de décadas comenzaba a caer de sus hombros. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra vainilla. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Mientras Hans era llevado esposado fuera del salón, la multitud se dividía entre quienes grababan atónitos y quienes salían apresurados para evitar verse involucrados. Bruno, en cambio, se mantuvo firme. Por primera vez en su vida, no tenía miedo de lo que vendría después. Victoria, aún con su vestido de gala, se acercó a él con paso decidido. En sus manos llevaba una carpeta. Hay más, dijo, bajando la voz. He estado colaborando con las autoridades. Entregué todo lo que tenía, correos, transacciones, registros de vigilancia. Bruno la miró sorprendido. ¿Desde cuándo? Desde hace meses. Solo necesitaba la oportunidad adecuada para que todo saliera a la luz. No podía arriesgarme a que Hans lo destruyera todo antes. Se giró hacia Clara, que observaba todo en silencio. ¿Y tú también tenías una hermana, verdad? Clara asintió lentamente. Elizabeth. Victoria tragó saliva. No murió. O al menos no en el sentido que Hans les hizo creer. Bruno frunció el ceño. ¿Qué sabes? Mi verdadero apellido no es Schubert, dijo Victoria, quitándose la pulsera de la muñeca.
En ella estaba grabada una E minúscula. Me llamo Elizabeth. Elizabeth Meyer. Clara se quedó inmóvil. Bruno parpadeó, sin entender al principio. ¿Qué? Soy tu gemela, dijo Victoria mirando directamente a Clara. Tuve otro nombre. Otra familia. Fui adoptada por los socios de Hans. Pero cuando mi padre adoptivo estaba en su lecho de muerte, me contó todo. Olivia, de pie junto a ellos, se tapó la boca con ambas manos. Sara se quedó paralizada. Eso significa, dijo Bruno, incapaz de terminar la frase. Sí, respondió Victoria. Fui criada para ser parte del plan de Hans. Mi adopción fue parte del proyecto. Pero durante todos estos años, no lo sabía. ¿Y cuándo lo supiste? Preguntó Bruno. Cuando vi la foto de Clara. La reconocí de inmediato. Era como mirarme a mí misma de pequeña. Entonces supe que todo lo que Hans había dicho era mentira. Clara respiraba con dificultad. Sara se agachó y la abrazó con fuerza. Nunca te mentimos, cariño. Nunca supimos que tu hermana vivía. Victoria se arrodilló también frente a Clara. Se quitó un anillo de plata que llevaba en el dedo meñique y lo puso en la mano de la niña. Me lo dieron cuando era pequeña. No sabía lo que significaba, hasta ahora. Bruno observaba la escena, procesando la magnitud de todo. Hans Meyer había sido arrestado. Su red de mentiras se desmoronaba. Y en medio del caos, 3 hermanos, 2 por sangre, 1 por elección, se encontraban frente a frente por primera vez en años. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, prensa, procesos judiciales y reuniones. Bruno, Clara y Victoria se retiraron a la casa en el campo que Olivia había preparado para ellos. Lucas y Sara también estaban allí. Se convirtieron en un núcleo inseparable. Durante una cena en la terraza, con el cielo estrellado sobre sus cabezas, Olivia tomó la palabra. Recibí una llamada del tribunal. La junta directiva de Meyer & Partner votó para eliminar el nombre de Hans de la empresa. Están dispuestos a ceder el control, si tú lo deseas, Bruno. Él negó con la cabeza. No quiero ese imperio. No así. Prefiero construir algo desde cero, con propósito. Victoria apoyó su copa sobre la mesa. Y eso es justo lo que haremos. Ya comencé el papeleo para crear una fundación, la Fundación Son and Name. Su propósito será apoyar a niños adoptados ilegalmente, víctimas de manipulación, y ayudar a reunificar familias separadas. Yo también quiero ayudar, dijo Clara. Nadie debería pasar por lo que pasamos nosotros. Bruno asintió. Tengo algunos recursos personales. No quiero quedarme con nada que venga de Hans, pero los activos no contaminados pueden usarse. Y yo puedo dar formación técnica, añadió Lucas. Podríamos abrir un centro comunitario, con talleres, educación, orientación. Sara sonrió. Podría encargarme del área médica. Atención primaria, terapia, seguimiento psicológico. Victoria se levantó y les entregó a cada uno una pulsera de cuero sencilla. Todas tenían grabado lo mismo, nos elegimos. No somos familia por casualidad, dijo. Lo somos porque decidimos estar aquí, juntos. Clara la abrazó con fuerza. Gracias, hermana. Pasaron semanas así, en calma, pero activos. Organizando, legalizando, construyendo. Hasta que un día, Bruno recibió una llamada inesperada. Era un investigador forense. Habían recibido los archivos completos de la clínica genética de Hans. Entre ellos, una unidad de criogenia. En el interior, muestras de tejido etiquetadas con un nombre, E. Meyer. ¿Qué significa eso? Preguntó Bruno. Significa que Hans guardó material genético de Elizabeth durante años. Probablemente planeaba experimentos, o simplemente tener una copia por si algo salía mal. Bruno colgó y compartió la noticia con Victoria y Clara. Esta vez, fue Victoria quien reaccionó con más entereza. No me importa lo que hiciera, dijo. Ya no soy una pieza de su tablero.
Soy libre. Y lo era. Un mes después, el proyecto Fundación Son Neneim se presentó oficialmente en Frankfurt. La ceremonia fue sencilla, sin políticos ni cámaras. Solo ellos, unas cuantas familias y algunos niños. Bruno habló en nombre de todos. Hemos aprendido que las raíces no siempre están donde nacemos, sino donde decidimos crecer. Hoy comenzamos algo nuevo. No para olvidar lo que vivimos, sino para transformar ese dolor en propósito. Clara, a su lado, tomó la palabra con seguridad. Este lugar es para todos los niños que alguna vez fueron tratados como números. Aquí encontrarán nombre, historia y hogar. Y Victoria cerró la ceremonia. Hans Meyer construyó muros. Nosotros construiremos puentes. Esa noche, mientras cenaban en la terraza, Bruno miró el anillo de rubí en el dedo de Clara. Ya no representaba manipulación ni engaño. Ahora era un símbolo de conexión, de identidad y de esperanza. Todo cambió, dijo Olivia, mirando a sus hijos. Sí, respondió Bruno. Y todo empieza ahora. Habían pasado 6 meses desde la caída del Imperio Meyer. El nombre de Hans ya no aparecía en la prensa como antes. Las primeras planas ahora hablaban de reformas legales, investigaciones abiertas y restituciones millonarias a víctimas. Pero para Bruno, Clara, Victoria y los demás, el mayor cambio no era mediático, sino personal. Ese día, en el terreno donde alguna vez estuvo el orfanato Son Neneim, se inauguraba oficialmente el nuevo centro comunitario Son Neneim. El espacio era amplio, funcional y lleno de vida. Donde antes hubo abandono, ahora había aulas, talleres, jardines y risas. Bruno, con camisa sencilla y jeans, subió al pequeño estrado de madera. Hace un año, comenzó, muchos de nosotros vivíamos atrapados en una historia que no entendíamos del todo. Una historia de secretos, manipulación y pérdida. Hoy, no estamos aquí para recordar el dolor, sino para demostrar que de ese dolor puede surgir algo distinto. Algo real. El público, conformado por vecinos, antiguos empleados del orfanato, jóvenes del sistema de acogida y voluntarios, lo escuchaba con atención. Este centro, continuó, es la prueba de que el poder no está en el control ni en la riqueza, sino en la verdad y en la voluntad de hacer las cosas bien. A su lado, Clara observaba con orgullo. Llevaba una camiseta blanca con el logo del centro y el nuevo lema, nos elegimos, construimos, seguimos. Cuando Bruno terminó su discurso, ella subió al estrado. Tenía apenas 10 años, pero hablaba con la serenidad de una adulta. Este lugar es para los niños que no tuvieron una voz. Aquí vamos a aprender, a crecer, a encontrar respuestas. Y a formar nuevas familias, como la mía. Porque ahora sé que una familia no es quien te da la vida, sino quien decide quedarse contigo. Los aplausos se mezclaron con algunas lágrimas discretas entre el público. Después del corte simbólico del listón, todos recorrieron las instalaciones. Victoria se encargaba del área legal de la fundación, ayudando a regularizar situaciones de adopciones irregulares. Sara había montado un consultorio médico en el edificio anexo. Lucas dirigía el taller mecánico con un grupo de chicos de entre 14 y 18 años. Incluso Olivia participaba como mentora de niñas adolescentes. La transformación era tangible. No solo en los muros recién pintados o en los equipos nuevos, sino en la gente. ¿Y ahora qué? Preguntó Clara esa noche, sentada junto a Bruno en el porche de su casa, mirando las estrellas. Ahora seguimos, respondió él. Con cada niño que llegue, con cada historia nueva. Esto no se trata solo de nosotros. Ella asintió. Hoy, en clase, una niña me preguntó si era verdad que mi papá era un criminal. Bruno la miró con ternura. ¿Y qué le dijiste? Que sí. Pero que yo no lo elegí. Y que ahora estoy eligiendo ser diferente. Bruno le revolvió el pelo con cariño. Esa es la mejor respuesta. En el taller, Lucas enseñaba a un grupo de chicos cómo cambiar bujías y detectar fugas. Al fondo, colgaba una imagen del antiguo Son Neneim. No para recordar lo malo, sino para que nunca se olvidara por qué hacían lo que hacían. Victoria,
por su parte, recibió una invitación para participar en una comisión estatal para regular la adopción internacional. Ella aceptó, pero dejó claro que su prioridad seguiría siendo el centro. El apellido Meyer ya no aparecía en su identificación. Legalmente, ahora era Elizabeth Hermann. Bruno también hizo su cambio. Renunció oficialmente al apellido Meyer. En los registros, desde entonces figura como Bruno Hermann. No por borrar su pasado, sino por honrar a quienes realmente lo formaron. Un día, Olivia encontró a Clara en el jardín, mirando el anillo de rubí que llevaba colgado como dije en un collar. ¿Sabes?, le dijo Clara. Pensé en dejarlo en la vitrina del centro. Como símbolo de lo que superamos. Pero también es parte de mí. Y quiero tenerlo cerca. Olivia le acarició el cabello. Entonces haz lo que tu corazón te diga. Ese anillo ha sido muchas cosas, pero ahora es lo que tú decidas que sea. Más tarde, durante la cena, Bruno repartió unas pequeñas cajas a todos los presentes. Clara, Olivia, Victoria, Sarah, Lucas. ¿Y esto?, preguntó Lucas. Un detalle, respondió Bruno con una sonrisa. Dentro de cada caja había una banda de plata sencilla. Sin adornos. Solo un grabado en la parte interna: nos elegimos. Esto no es para atarnos, dijo Bruno. Es para recordarnos que somos familia porque lo decidimos. No por papeles. No por sangre. Por elección. Todos se colocaron sus anillos. Clara se quedó observando el suyo unos segundos antes de levantar la vista. Entonces, ¿somos familia oficial? Desde siempre, respondió Sarah. Solo que ahora tenemos un símbolo. Las risas llenaron la mesa. Risas reales, no forzadas. Risas de alivio, de reparación. En algún momento, el pasado dejó de tener poder. El futuro era lo que contaba. Y ese futuro les pertenecía. Había pasado un año desde aquella noche que lo cambió todo. Lo que una vez fue un terreno baldío lleno de secretos se había convertido en un refugio de esperanza. Donde antes se proyectaba un centro comercial de lujo bajo el nombre de Sonnenheim Plaza, ahora florecía el centro comunitario Sonnenheim, gestionado por la fundación que Bruno, Victoria, Clara y los demás habían levantado con esfuerzo y propósito. El día era soleado, con nubes dispersas que apenas rozaban el cielo. En el jardín principal del centro, se organizó una ceremonia sencilla, pero muy emotiva. Nada de cámaras, ni discursos grandilocuentes. Solo ellos, algunos miembros de la comunidad, exresidentes del viejo orfanato y varios jóvenes que ahora encontraban en ese lugar una segunda oportunidad. Bruno, con pantalones beige y camisa blanca, habló desde un pequeño podio de madera reciclada. Hace un año, dijo con voz firme. Muchos de nosotros aún vivíamos bajo la sombra de decisiones que otros tomaron por nosotros. Hoy, esas sombras han desaparecido. Y estamos aquí, no para recordar lo que se perdió, sino para celebrar lo que construimos desde las ruinas. Se giró hacia Clara, que ya había cumplido 11 años y que observaba todo desde la primera fila, entre Olivia y Sarah. La niña sonreía con la serenidad de quien ha encontrado su lugar. Este centro no es un monumento, continuó Bruno. Es una promesa. De nunca volver a permitir que un niño sea tratado como propiedad. De transformar el dolor en ayuda real y los errores del pasado en puentes hacia el futuro. Después del breve discurso, cortaron una cinta de tela tejida por los propios niños que asistían al centro. Cada uno había bordado una palabra. Confianza, familia, justicia, oportunidad, futuro. Mientras la gente recorría los pasillos del centro, donde ahora había aulas, consultorios, una biblioteca y un taller mecánico completo, Clara se quedó atrás, observando un pequeño altar en el jardín. Allí, una vitrina protegía algunos objetos clave de su historia, una fotografía antigua del orfanato, una copia del microfilm original y el anillo de rubí. Ella lo había colocado ahí unas semanas atrás. Es mi forma de decir que ya no me define, le había dicho a Victoria. Yo decido lo que significa ahora. Victoria,
o mejor dicho, Elizabeth, le había sonreído con orgullo. Ambas eran como espejos, unidas por un lazo invisible y poderoso. La vida las separó por años, pero ahora compartían mucho más que una historia. Compartían el deseo de que ningún otro niño pasara por lo que ellas vivieron. Esa noche, después de la cena comunitaria, Bruno, Clara, Victoria, Olivia, Sarah y Lucas se sentaron en el porche de su casa, viendo cómo el sol desaparecía lentamente detrás del bosque cercano. El ambiente era cálido, lleno de complicidad. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Olivia, mirando a Bruno. Jamás, respondió él con sinceridad. Pero me alegra haber llegado hasta aquí. Incluso con todo lo que implicó. ¿Y ahora?, preguntó Sarah. ¿Qué viene después? Bruno miró a Clara, luego a Victoria, y después al resto. Lo que queramos. Por primera vez, nadie nos impone nada. Podemos decidirlo todo. Victoria sostuvo su anillo de plata entre los dedos. Propongo algo, dijo. Que cada año, en esta misma fecha, nos reunamos aquí. No para revivir lo que pasó, sino para recordar por qué empezamos. Y para seguir construyendo, añadió Lucas. Y para comer pastel de chocolate, agregó Clara, provocando las risas de todos. En el silencio que siguió, mientras las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo, cada uno entendió que el ciclo no se cerraba esa noche. No era el final. Era simplemente un nuevo capítulo. Hans Meyer seguía en prisión, a la espera de juicio. Pero ya no formaba parte de sus vidas. Había perdido el poder. Su nombre era solo un eco en un pasado que ellos decidieron no arrastrar más. La Fundación Son Nenein prosperaba. Más centros comunitarios estaban en proceso en otras ciudades. El programa de becas había comenzado a cambiar vidas. Y, poco a poco, la historia que una vez estuvo manchada por el control y el egoísmo se transformaba en un ejemplo de redención y reconstrucción. Al final del día, mientras Clara se acurrucaba en una hamaca con su cuaderno de dibujos, Bruno se acercó y la miró. ¿Todo bien? Sí, respondió ella, sin dejar de dibujar. Solo estaba pensando, ¿en qué? En qué me alegra haberte conocido ese día. Si no se hubiera descompuesto tu coche, tal vez nunca te habría visto. Bruno sonrió. Tal vez fue el destino. O tal vez solo fue el primer paso hacia todo esto. ¿Y si nunca hubieras notado el anillo? Entonces habría sido otra cosa, dijo Bruno. Las personas que están destinadas a encontrarse, se encuentran. Clara lo miró y asintió. Gracias por elegirme. Gracias a ti por no dejarme ir, respondió él. Esa noche, las luces del centro